Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, la República vivía momentos de calma. Gobernaba firme, justa, orgullosa, protegida por los caballeros Jedi, sabios, nobles y a veces peligrosamente confiados. Para celebrar esta etapa de expansión y esperanza, la República estaba a punto de encender el faro Starlight, una estación colosal clavada en el borde exterior, en la frontera donde casi la luz no llega. No era solo una base, era un mensaje, un faro literal diciendo no nos olvidamos. Pero en esta galaxia de mierda, cuando algo brilla demasiado, algo oscuro empieza a moverse. Primera señal, piratas. Jora Mali, maestra Jedi, los miraba con una mezcla de fastidio y cariño mientras volaba en Speeder por los cielos interminables de Coruscant, junto a su aprendiz, Reed Silas. Antes, robar en Coruscant era casi un deporte. Ahora no. No cuando el mayor templo Jedi de la galaxia vigilaba la ciudad como un ojo eterno. Reed detectó el ataque antes de que nadie hablara. Un esquife pirata subiendo desde abajo, confiado. Ahora ya lo había previsto. El Speeder se elevó, cortando el tráfico. Reed no era el Jedi más fuerte ni el favorito del consejo. No tenía ese talento bruto que hacía babear a los maestros, pero se rompía el lomo entrenando. Donde otros nacían tocado por la fuerza, él llegaba a puro esfuerzo. Y eso, para Jora, valía más. El error del pirata fue salir al cielo abierto. El cable de remolque se enganchó al Speeder y el motor del esfique demostró ser más potente. Caían en picada. Reed entendió el plan tarde, pero lo entendió. Sonrió, ajustó sus gafas y saltó. Voló como una bala azul, aterrizó en el esquife, encendió su sable y abrió la cabina como mantequilla barata. Ahora soltó el cable en el momento justo. El esquife giró como loco, pero Reed se sostuvo con la fuerza mientras su maestra entraba a la cabina a los golpes. Los piratas se cagaron encima. Nadie disparó. Cambien el rumbo, ahora. La fuerza dobló gargantas y voluntades. El arresto fue limpio. El orgullo de Reed no tanto. Esa noche, entre mercados y luces, Jora fue directa. Era hora de dejar Coruscant. El destino era la frontera, el faro Starlight. La noticia le cayó a Reed como un baldazo helado. Él amaba los archivos, los libros, la historia. Las aventuras le parecían una pérdida de tiempo, pero su maestra hablaba del equilibrio, esa palabra jodida que siempre ganaba. Luego vino el arco Kyber, hecho con cristales de sable Jedi caídos. Cruzarlo solo estaba prohibido. ¿Por qué no puedo?, preguntó Reed. Cuando lo entiendas, entenderás por qué vamos a la frontera, respondió ella. Destino sellado. La despedida fue una fiesta rara, risas forzadas, música olvidable. Reed sonreía, pero por dentro estaba hecho mierda. Coruscant era su hogar, aunque los Jedi fingieran que esa palabra no existía. Llegó tarde al puerto espacial y se topó con Des Raiden, caballero Jedi carismático, valiente, insoportable de tan perfecto. También iba a la frontera. Luego apareció Orla Yareni, Jedi exploradora que había mandado al consejo a la mierda con estilo, sonrisa afilada, mirada que sabía demasiado. Y el maestro Comac Virus, erudito silencioso, místico. La nave que llegó era azul oscura, vieja, rara. Afi Hollow, joven copiloto segura de sí misma, bajó primero. Luego el piloto, Leox Yassi, camisa abierta, sonrisa de drogado. Bienvenidos a la nave, dijo, porque así se llamaba. Y como oficial de navegación, una roca viva, Jude. La fuerza, claramente, estado de humor. La nave despegó. Reed miró Coruscant por última vez, mientras el hiperespacio se abría en azul y violeta. Hermoso, hasta que dejó de serlo. Algo golpeó la nave. No fue una sacudida normal. Fue como si el hiperespacio se rompiera en 1000 pedazos. Alarmas rojas, motores gritando. Geode vibraba de pánico. Leox sonrió. Tranquilos, esto ya lo soñé. Es un imbécil. Salieron del hiperespacio. Lo que vieron no debía existir. Restos gigantes de naves flotando en el vacío, cuerpos atrapados, tiempo congelado. Comac cerró los ojos. La fuerza gritaba. No era una batalla, era un desastre en movimiento. Un muro de destrucción avanzando lentamente, naves saliendo del hiperespacio solo para romperse. El gran desastre. Miles de fragmentos viajaron hacia sistemas poblados. Se impactaban, planetas enteros morirían. Los Jedi no dudaron. Orla salió en cápsula. Des fue tras ella. Comac meditó buscando sentido. Reed temblaba. Esto no estaba en los libros, pero pensó, calculó, entendió la verdad horrible. No podían detenerlo, solo desviarlo. A veces bastaba para salvar un mundo, a veces no. Un Jedi se adelantó, encendió su sable y se quedó. No gritó,
Desapareció. La fuerza se estremeció. Reed lo sintió como una puñalada. Ahí entendió qué significaba la frontera. No aventura, sacrificio. La nave escapó malherida. El mensaje se envió a la República. La respuesta fue clara: activar el faro Starlight ya. Mandar a los Jedi al borde exterior. Algo había roto el hiperespacio y nadie sabía qué. Mientras saltaban de nuevo, Reed miró al vacío. Ya no quería volver a Coruscant, porque allá uno podía fingir que la galaxia tenía sentido. Aquí no. La nave flotaba en ese sector vacío, como un animal herido que no sabe si correr o hacerse el muerto. Ya no había bromas de Leox, ni filosofía barata, ni sonrisas. El silencio pesaba. Affie Hollow apretaba los controles con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. No decía nada, pero el miedo le goteaba por los poros. Leox la miró de reojo y, por primera vez, dejó caer la máscara. «Es una forma horrible de morir», dijo en voz baja, no para asustarla, sino para no mentirle, porque mentir en ese punto era peor. Affie pensó en su madre, Scover, capitana del gremio de transporte. Pensó en cargueros repletos de colonos desesperados, familias enteras metidas hasta el culo de mercancía viva, cruzando rutas hiperespaciales como si fueran autopistas seguras. La llegada de la República había vuelto todo un caos. Todos querían mover carga antes de que llegaran los impuestos, controles, prohibiciones. Si una nave del gremio había sido destruida, eso no eran números, eran vidas, un montón. Y la posibilidad de que su madre estuviera entre ellas era una idea que Affie se negaba a dejar entrar del todo. Se abría esa puerta, se quebraba. Leox le mostró las lecturas. El hiperespacio estaba desquiciado. Fragmentos moviéndose como balas invisibles, rutas cerrándose a una velocidad absurda. «Tenemos que salir ya», dijo. No había destino, solo huida. Affie confió en el programa preestablecido porque no tenía otra opción, rezando para no salir dentro de una estrella. Contra todo pronóstico, la reentrada fue perfecta, demasiado perfecta. Estaban en ninguna parte, un punto muerto del mapa galáctico, seguro por ahora. Y esa era la parte que daba más miedo. ¿Por qué la nave estaba programada para llevarlos justo ahí? Orla Yareni y el maestro Comac Vitus llegaron al puente con el rostro pálido. Ambos habían sentido lo mismo a la fuerza. Gritos, muertes, una herida abierta que seguía sangrando. Reed Silas también lo había sentido, aunque de otra forma, menos intensa, más difusa. Y por primera vez pensó que quizá no ser un prodigio tenía una ventaja. El dolor no lo aplastaba del todo. Comac no perdió tiempo. Ordenó contactar con el faro Starlight. Necesitaban información antes de que el caos los alcanzara también. En la sala de comunicaciones, Affie activó un amplificador. De golpe, la nave se llenó de voces superpuestas, llamadas de auxilio, sistemas caídos, gente pidiendo ayuda entre estática y gritos. Era como escuchar a la galaxia ahogándose al mismo tiempo. Nadie tenía el cuadro completo, y eso era lo más jodido de todo. Orla lo dijo sin rodeos. El desastre era colosal. Muchísimos habían muerto. Reed se sintió un imbécil por haberse quejado de dejar Coruscant. Allá, entre libros, uno podía fingir que todo tenía sentido. Acá no. Acá la fuerza no era un concepto bonito. Era una cosa rota. La transmisión oficial llegó poco después. Todas las rutas hiperespaciales cerradas. Viajar era básicamente firmar tu sentencia de muerte. Quedaban atrapados. «¿Dónde carajos estamos?», preguntó alguien. «En ninguna parte», respondió Affie. Leox intentó levantar el ánimo con una frase mística, pero nadie le dio bola. El miedo ya se había instalado. En ese momento, Affie detectó algo nuevo. Una baliza de auxilio. No un mensaje largo, no una historia, solo una señal. Alguien estaba ahí afuera pidiendo ayuda. Orla reaccionó al instante. La frontera no perdonaba. Podía ser una trampa, un pirata desesperado o alguien que realmente necesitaba auxilio. Dudaron, y en esa duda, la narración dio un salto al pasado. 25 años atrás, Orla Yareni, más joven, más ingenua, en otra misión en el borde de la galaxia. Dos mundos, Eiran y Erron, vecinos, enemigos jurados. Más de un siglo odiándose por una sola ruta hiperespacial que ninguno quería compartir. Una vena abierta entre dos planetas orgullosos y tercos. Cuando los líderes de ambos mundos fueron secuestrados, la guerra estuvo a un suspiro de estallar. La República envió Jedi como mediadores, como siempre. Creyeron que la fuerza y las buenas intenciones bastaban. Orla iba en una lanzadera de rescate cuando todo se fue al carajo. Emboscada, traición, muerte. Vio cómo decisiones tomadas con soberbia podían matar a millones. Vio cómo la paz, si no se cuidaba, se convertía en un chiste cruel. Esa misión la marcó. La convenció de que seguir ciegamente al consejo no siempre era lo correcto. Por eso se fue. Por eso se convirtió en exploradora. Porque alguien tenía que ver la galaxia tal como era, no como los libros decían. De vuelta al presente, Orla miró la baliza de auxilio. El pasado y el presente chocaron en su cabeza. Sabía lo que pasaba cuando dudabas demasiado. «Vamos», dijo.
no como una orden, sino como una decisión asumida. La nave giró lentamente hacia la señal. Reed sintió un nudo en el estómago. No sabía qué los esperaba, pero ya habían entendido algo fundamental. El faro Starlight no era un símbolo bonito, era una necesidad desesperada, porque la oscuridad ya estaba en movimiento, y esta vez no venía con avisos. Orla había jurado no volver a cuestionar órdenes. Esta vez iba a servir, callar y cumplir. La luna muerta entre Iran y Aaron, llena de túneles y salinas, era el escondite perfecto para los secuestradores, y aún así, todo ya se había ido al carajo. Habían capturado a la reina equivocada. El líder criminal, un hijo de puta enorme y ambicioso, soñaba con alianzas y poder mientras esperaba a los Jedi, convencido de que tenía el control. Cuando la lanzadera salió del hiperespacio, todo parecía bajo control, hasta que el espacio se retorció. La fuerza gritó como animal herido, y la nave quedó atrapada en algo imposible. Ese recuerdo volvió al presente como una patada en el pecho. Grease entendió, una vez más, porque la frontera daba miedo. Aún así, la baliza seguía emitiendo. Leox decidió analizar antes de responder. 11 naves varadas, transportes, pasajeros, colonos, gente jodida que no quería morir frita en el vacío. Pero una nave pequeña, armada con piezas viejas y nuevas sin sentido lógico, le heló la sangre. Comac tomó la iniciativa y abrió el canal. En la pantalla apareció una chica joven, Neng. No eran piratas, estaban tan atrapados como ellos. Comac prometió ayuda, orden y supervivencia. Pero algo no cuadraba. Los escáneres ampliaron, revelaron una estación espacial abandonada en el sistema, casi sin energía, y una estrella inestable capaz de lanzar una erupción solar, capaz de matarlos a todos. No había opción elegante. Usarían la estación como escudo. Avisaron a todas las naves. El tiempo corría. La nave de Neng se quedó atrás, el motor fallando. Sin pensar demasiado, engancharon el cable de remolque. 45 segundos, y el espacio se volvió blanco. Luz, fuego, muerte. Y luego, silencio. Habían sobrevivido. La estación era enorme, antigua, tecnología amaxina, guerreros legendarios de un pasado casi mítico. Pero alguien había estado allí hace poco, muy poco. Cuando las alarmas se apagaron, la exploración comenzó. Y lo que encontraron no fue ruina ni vacío, sino un jardín vivo en medio del espacio. Plantas sanas, luz caída, droides jardineros trabajando. Estatuas antiguas, inscripciones olvidadas y una sensación podrida en la fuerza. Mientras los refugiados empezaban a llegar, Comac y Orla sintieron esa rigidez en el pecho. La estación era refugio, sí, pero también era otra cosa, algo antiguo, algo oscuro, algo que no había terminado de despertar. La estación parecía demasiado viva. Familias, pilotos y cargadores bajaban creyendo que era un milagro. Para los Jedi era una advertencia. Comac caminaba despacio, oliendo la fuerza. No fluía, se estancaba. Orla sentía lo mismo. Reed, fiel a lo suyo, estudiaba símbolos y estructuras. La estación era maxina, pero modificada. Alguien sabía lo que hacían. Neng observaba todo con demasiada calma. Afi no se fiaba ni un carajo. Entonces la estación habló, no con alarmas, sino con una voz antigua. Había sido creada para proteger y resistir. No solo refugio, fortaleza. Y toda fortaleza espera guerra. Los sensores confirmaron lo peor. La tormenta hiperespacial seguía expandiéndose. El faro Starlight recibió el informe completo. La República reaccionó con pánico, pero una cosa quedó clara. Los Jedi irían al borde exterior. En la estación, la tensión creció. Reed descubrió cámaras ocultas y pasillos que no existían en los planos. La estación había sido preparada. Neng desapareció. La encontraron tocando un panel amaxino que no debía responderle a nadie. Sonrió y dijo que no quería que nadie muriera. Demasiado limpio. La fuerza reaccionó tarde. Neng era parte de algo más grande. Los Nihil, saqueadores hiperespaciales, totalmente locos. Neng escapó, dejando una verdad incómoda. El desastre no había sido solo un accidente. Mientras tanto, Effie exploraba los anillos superiores y encontró símbolos hechos a mano, fechas recientes, advertencias de pilotos, un tablón secreto y un símbolo que heló la sangre, el gremio Benchi, territorio conocido. En el jardín central, Comac y Orla descubrieron estatuas veneradas como dioses, y entonces apareció la sombra, no emoción, intención, un vendaval, oscuridad, una advertencia. Al mismo tiempo, los refugiados empezaron a saquear. Gritos, amenazas. Afi se escondió con un tipo del pañuelo rojo, sonrió como depredador. Neng fue capturada. Reed no dudó. Sable verde, corte limpio, antebrazo al suelo. Comac se elevó, imponiendo orden con la fuerza.
15 minutos de paz frágil. La estación obedeció, pero solo un rato, porque el silencio que Comac Vitus impuso era frágil como vidrio barato. Los sequeadores se dispersaron mascando rabia, esos mismos hijos de puta que solo necesitan que el miedo se aburra para volver a intentar algo. Orla sostuvo a Comac mientras bajaban. Él apenas se mantenía en pie. Aquella visión no había sido un ataque, había sido una advertencia. Algo antiguo había tocado la fuerza, y la fuerza, como siempre, había reaccionado con pánico. Reed caminaba detrás, sable apagado, cabeza hecha un quilombo. Había cruzado una línea Jedi sin pensarlo, había cortado sin dudar, y eso le aterraba más que el combate. Nen, en cambio, estaba demasiado tranquila, demasiado entera para alguien que casi termina secuestrada. Afi los llevó al núcleo técnico, y ahí encontraron lo imposible. Un canal activo que no transmitía, escuchaba. Y entonces, todo se fue al carajo. Los droides jardineros se detuvieron al mismo tiempo, giraron las cabezas y atacaron. No estaban fallando, estaban obedeciendo. La estación no protegía a los refugiados, se protegía a sí misma. Bajaron más, dejando atrás las plantas y el aire vivo, hasta llegar a los ídolos, figuras retorcidas, negras, dominantes. En el centro, una serpiente blanca en espiral. Orla lo sintió en el pecho. Eso no era Maxino. Comac cayó de rodillas al recordar un nombre prohibido, casi borrado. Los constructores de caminos. Una civilización que no usaba la fuerza, la moldeaba. Nen habló con demasiada seguridad sobre la corriente viva del hiperespacio. Reed le encaró, y ahí se acabó la farsa. Nen apagó todo con un pulso, escapó y dejó el símbolo de los Nihil. La estación tembló, no por daño, sino por despertar. Los Nihil no lo habían usado, le habían probado. El Consejo Jedi entendió tarde que esto ya no era rescate, era guerra. La estación siguió burlándose de todos. Mientras arriba, algunos celebraban como idiotas, creyendo que la galaxia ya estaba a salvo. Abajo, la cosa se ponía más turbia. Aris patrullaba con Des entre enredaderas rarísimas, hablando de frustraciones Jedi, de órdenes y de equilibrio. Hasta que la estación mostró los dientes. Aris tuvo una visión brutal, un combate imposible, una hoja azul lista para matarlo. La certeza de que la oscuridad no solo asustaba, quería enfrentar a los Jedi entre sí. El grupo se reunió y la conclusión fue clara. La oscuridad estaba ligada a los ídolos y destruirlos podía liberar algo peor. Bajaron usando plantas como escudos, una idea tan ridícula que funcionó. En los anillos inferiores, Afi encontró símbolos recientes, rutas marcadas a mano, y uno en particular le heló la sangre. Aris y Des hallaron una puerta circular. Cuando se cerró, una luz blanca lo devoró todo. Des desapareció, no hubo explosión ni huida. Comac fue brutalmente honesto, vaporizado. El silencio fue peor que cualquier grito. Aris se rompió por dentro, Orla tomó el mando y la estación siguió como si nada, indiferente, casi burlona. Reed no aceptó el final y bajó solo. Nen lo siguió. Descubrieron que los anillos no solo desintegraban, lanzaban cápsulas al vacío, a regiones que no deberían existir. Des no estaba muerto, y eso era peor. La estación decidía quién vivía y quién no. Arriba, Orla y Comac sintieron la ausencia mal colocada en la fuerza. Afi llegó con más pruebas, rutas imposibles, caminos forzados. Comac lo entendió antes que nadie. Alguien estaba quebrando el hiperespacio y usándolo como arma. Reed volvió con grabaciones. Des estaba vivo, perdido en un lugar que no figuraba en ningún mapa. La esperanza volvió. Rescatarlo podría abrir algo que jamás volvería a cerrarse. Nen habló de cerraduras y llaves con demasiada calma, demasiada certeza. Las alarmas estallaron, los droides se apagaron, los ídolos vibraron. No sellaban la oscuridad, la contenían, y alguien acababa de girar la llave. Desde el vacío respondió una ruta, no una flota. Martian lo observaba, sonriendo como un maldito espectro. Los Nihil ya sabían que funcionaba. Comac siguió hablando, con esa calma jodidamente peligrosa que usan los Jedi cuando saben que el piso bajo sus pies ya explotó, pero aún no se dan cuenta los demás. Explicó que las estatuas no eran parte del diseño original de la estación Amaxine. Alguien las había traído después, mucho después. No era como decoración, sino como anclas, como tapones puestos a presión sobre algo que no debía moverse jamás. Orla lo entendió al instante y sintió náuseas. Aquello no era un santuario ni un refugio antiguo. Era una prisión improvisada, armada con miedo y desesperación por gente que sabía que no podía ganar. Solo retrasar lo inevitable. Reed apretó los dientes. La fuerza alrededor de los ídolos no fluía. Se tensaba, se retorcía, como un animal atrapado en una jaula demasiado pequeña. Y ahora la jaula estaba crujiendo. Afi maldijo en voz baja. Toda esa estación bonita, llena de plantas y esperanza, resultaba ser una bomba de tiempo, una estafa cósmica.
Arriba la gente celebraba, brindaba, se abrazaba como si la galaxia hubiera salido del pozo, mientras abajo algo antiguo se desesperaba con hambre. Reed miró las lecturas y negó con la cabeza. Las rutas detectadas no seguían ninguna lógica conocida. No eran saltos, eran deslizamientos forzados, caminos abiertos a patadas en el hiperespacio, caminos que no deberían existir, caminos Nile. El nombre ya no daba vueltas, pesaba. Orla recordó archivos incompletos, referencias rotas, historias que la Orden había decidido olvidar porque no encajaban con su visión limpia y ordenada del universo. Comac cerró los ojos. Aquella civilización, los constructores de caminos, no adoraban la fuerza como los Jedi, ni la explotaban como los Sith. La dominaban, la doblaban, y los Nile habían encontrado el manual, aunque fuera en pedazos. Reed pensó en Nen, en su sonrisa tranquila, en cómo hablaba del hiperespacio como si fuera algo vivo, algo que se podía escuchar. No era improvisación, era entrenamiento. La traición dolía menos que la certeza. Nen nunca estuvo de su lado, nunca lo sostuvo nadie que sonriera así en medio del caos. Las alarmas volvieron a sonar, pero esta vez no eran de emergencia común, eran avisos de sistema profundo. La estación estaba activando protocolos que ni siquiera aparecían en los planos. Los droides jardineros se alinearon en formación perfecta, ya no como cuidadores, sino como guardianes dispuestos a matar. La vegetación se replegó, dejando al descubierto corredores desnudos, huesudos, como si la estación se arrancara la piel. Orla extendió la mano y sintió resistencia. La fuerza misma parecía empujar de vuelta. No quería que intervinieran. No quería Jedi abajo. Reed encendió su sable sin pensarlo. Ya no había espacio para dudas filosóficas. Si aquello se liberaba, moría gente. Mucha. Comac ordenó retirada estratégica, pero todos sabían que no era huida. Era preparación para una guerra que acababa de empezar. Desde el vacío, las firmas Nile se reorganizaban, desapareciendo y reapareciendo como fantasmas. Leox gritó que no podía seguirlas, que las rutas cambiaban en tiempo real, como si alguien estuviera escribiendo el mapa mientras avanzaban. Y en algún lugar, lejos, Martian Raw observaba los datos con una sonrisa retorcida, satisfecho. La prueba había sido un éxito. La cerradura funcionaba, la llave también. El faro Starlight recibió el informe completo, y el silencio del consejo fue peor que cualquier orden. Ya no estaban reaccionando a un desastre. Estaban frente a una doctrina nueva de guerra, una que rompía reglas sagradas de la galaxia. Comac sintió vergüenza. La orden había sido lenta, cómoda, arrogante. Habían confundido paz con control. Orla miró la estación una última vez antes de partir. No vio un hogar ni un símbolo. Vio una herida mal cerrada. Reed respiró hondo. Des estaba vivo en algún punto imposible del mapa, arrojado a una corriente que nadie entendía del todo. Y rescatarlo significaría abrir más puertas, pero dejarlo ahí sería aceptar que la oscuridad decidiera por ellos. Los Jedi activaron motores, los sables se apagaron, pero la guerra ya estaba encendida. La fuerza seguía tensa como una cuerda a punto de reventar, y Eris Kent lo sentía en los huesos. Mientras Avar Kriss exponía datos fríos y hologramas giraban mostrando rutas imposibles, Eris entendió una verdad incómoda. Los Nile no eran solo piratas con suertes, eran ingenieros del caos. Tipos que habían aprendido a escuchar el hiperespacio y a romperlo sin pedir permiso. La muerte de Jora Mali dejó de ser un golpe aislado y pasó a ser un mensaje. Esto recién empezaba. Eris apretó los puños. El odio quiso entrarle como una infección, pero recordó la voz de su maestra, firme, clara, exigiéndole control. No negarlo, no abrazarlo, usarlo como advertencia. Mientras tanto, en Eriadu Kent, Comac y Orla sostenían el ritual como si cargaran un mundo muerto sobre los hombros. Los ídolos respondían, vibraban apenas, emitiendo ecos que no eran sonidos ni pensamiento. Elzar Meng sintió la presión crecer y sonreía con nerviosismo. Le encantaba bailar al borde del abismo, pero incluso él sabía que esto no era un juego. Mirabel recitaba fragmentos de textos arcaicos, palabras tan viejas que la fuerza misma parecía recordarlas a regañadientes. El escudo aguantaba, por ahora. Comac entendió algo en ese silencio perfecto. No estaban sellando la oscuridad, solo convenciéndola de esperar. En otro punto del sistema, Afi seguía caminando al lado de Skober, escuchando excusas demasiado bien armadas. Rutas legales, prácticas antiguas, negocios limpios. Todo sonaba bonito, demasiado bonito para ser verdad. Afi había volado suficiente como para saber cuando alguien te estaba vendiendo humo. Skober no mentía del todo, pero tampoco decía la verdad completa. Y eso dolía más porque Afi quería creerle. Quería que su madre adoptiva no estuviera metida hasta el cuello en esa mierda que olía a Nile. Cuando Skober habló de lealtad y sacrificios necesarios, Afi sintió un nudo en el estómago. Esa no era una conversación comercial. En el faro Starlight, Reed Silas entrenaba solo, sable apagado, repitiendo movimientos en el aire. Cada corte imaginario llevaba el peso de Jora Mali. Cada respiración era un esfuerzo consciente por no quebrarse.
La culpa seguía ahí, jodiendo, recordándole que él seguía vivo mientras otros no. No había respuestas, solo disciplina. Orla lo observó desde lejos. Sabía que no podía salvarlo del dolor, pero sí evitar que se perdiera en él. En el consejo, las discusiones continuaban. Algunos maestros pedían acción directa, cazar Nile sin descanso. Otros hablaban de contención, de no provocar una guerra total. Avar Kriss fue clara. El enemigo ya había declarado la guerra, solo que con rutas en vez de discursos. El hiperespacio se estaba convirtiendo en un campo de batalla invisible. Ignorarlo sería suicida. En las sombras, Martian Raw estudiaba informes nuevos. Cada prueba confirmaba su visión. Los Jedi eran fuertes, sí, pero predecibles. Honorables hasta la estupidez. Las rutas funcionaban. Los sacrificios habían valido la pena. La galaxia se abría como una herida, y él sabía exactamente dónde presionar. Sonrió, no por maldad, sino por convicción. Para él, esto no era destrucción, era corrección. Volviendo al templo, el ritual llegó a su fin. El escudo se cerró. Comac abrió los ojos, sudor frío, recorriéndole la espalda. Habían ganado tiempo, nada más. Orla lo supo sin que él dijera una palabra. El futuro no estaba asegurado, solo postergado. En ese mismo instante, Eris recibió la confirmación que temía. Una de las naves Nile identificadas coincidía con registros antiguos de Nen y su tripulación. La traición dejó de ser sospecha, era certeza. Todo encajaba. Amigos, exploradores, aliados, infiltrados desde el inicio. La galaxia no estaba preparada para lo que venía. Afi, sola esa noche, miró las estrellas desde la escotilla del Spider Spoons. Pensó en Leox, en la libertad que sentía cuando volaban sin rutas ni órdenes. Pensó en su madre, en secretos, en símbolos marcados a escondidas, y entendió que tendría que elegir, muy pronto, porque cuando el caos llega, no respeta la indecisión. El círculo Jedi se cerró alrededor de los ídolos y la fuerza se tensó. No hubo explosión ni grito épico. Peor, hubo silencio absoluto, un vacío tan limpio que dolía en los huesos. Comac sintió como esa energía antigua se comprimía, obediente, resignada. No la estaban destruyendo, la estaban encerrando otra vez. Orla sentía el equilibrio, guiando el flujo como quien doma algo peligroso. El Sarmen empujaba potencia pura, sin florituras. Mirabel mantenía vivos patrones arcaicos, palabras que nadie había pronunciado en siglos. Cuando todo terminó, el santuario quedó quieto. Los ídolos brillaban menos, seguían siendo peligrosos, pero ahora dormían, o eso querían creer. Comac dio un paso atrás, empapado en sudor frío. No era una victoria, era un aplazamiento. En el Senado, Afi ya no estaba tranquila. Las respuestas de Scover sonaban ensayadas, demasiado pulidas, demasiado gremio. Cuando insistió por tercera vez sobre Maxine, su madre se tensó apenas un segundo, lo justo para que Afi lo notara. Ese gesto mínimo confirmó la cagada. Scover sabía más de lo que decía. Tal vez no todo, tal vez no lo peor, pero sabía. Hay rutas que es mejor no mencionar, dijo al final, ni siquiera entre familia. Eso dolió más que cualquier discusión, porque el mensaje real era claro, el negocio iba primero, siempre. Eris, mientras tanto, no podía sacar las imágenes de la cabeza, las naves Nile separándose en el vacío, los símbolos pintados a mano, la sonrisa tranquila de Nen. Todo encajaba. Nen no había sido una víctima, había sido una exploradora adelantada, un peón o algo más jodido. Eris informó a Avar sin rodeos. La respuesta fue fría. El consejo ya lo sospechaba. Confirmarlo solo empeoraba todo. No buscan territorios, dijo Avar. Buscan romper el tablero. El nombre de Martian Raw apareció por primera vez en voz alta. No como mito, sino como una amenaza real. Un líder que no gritaba ni se mostraba. Dejaba que el caos hablara por él. Leox, lejos de esas reuniones, notaba algo raro en el hiperespacio. No con instrumentos, sino con intuición. Rutas que antes fluían, ahora se resistían. Lo comentó con otros pilotos. Nadie quiso escucharlo. Los que viven del hiperespacio prefieren hacerse los huevones antes que aceptar que su camino se está volviendo una trampa. Afi tomó una decisión que le quemaba el estómago. Si Scover no hablaba, ella iba a investigar sola. Contactó pilotos viejos, usó claves del gremio, rastreó símbolos de Maxine. Los resultados fueron claros. Los Nile usaban rutas imposibles, caminos que aparecían y desaparecían. No eran genios, alguien les había dado el mapa. En el templo, Comac habló con Orla antes de separarse. Sentía que su lugar ya no estaba entre archivos y ceremonias. Algo venía, algo grande. Y cuando llegara, necesitarían Jedi capaces de ensuciarse las manos sin perder la cabeza. Orla no lo detuvo. Sabía que la orden iba a cambiar, le gustara o no.
Muy lejos, en una nave que no figuraba en ningún registro, Marson Raw observaba reportes. Sonrió apenas, no porque todo saliera perfecto, sino porque todo funcionaba. Los Jedi dudaban, la República debatía, los gremios ocultaban, el caos crecía. El plan era tan simple como suicida, sacar los ídolos del templo antes de que todo se fuera al carajo. El consejo ordenó llevarlos a un lugar más adecuado, o sea, a Maxine. Comac no sonreía. Eris entendió lo jodido del asunto al toque. No estaban solos. Nen y Hayen no parecían asesinos, pero esa nave llevaba armas escondidas. Comac fue directo. El viaje era extremadamente peligroso y cuando se metieran en problemas, nadie vendría a rescatarlos. Reese aceptó sin dudar. En el puerto, Leox casi se muere cuando apareció Orla como clienta sorpresa. Nadie estaba feliz, pero nadie se marchó. Los ídolos salieron sin problemas. La nave partió como una más, una gota insignificante. A veces, pensó Leox, estaba bien ser solo eso. El regreso al hiperespacio fue más fácil. Leox dejó el puente. En la bahía de carga, Orla descubrió lo que transportaban. Leox intentó venderle que era legal y medicinal, aunque ni él sabía qué mierda significaba eso. Orla suspiró. Ya había aceptado cosas peores. Al salir del hiperespacio, Leox gritó la cuenta atrás. Frente a ellos apareció una nave de guerra Nile, un monstruo armado hasta los dientes. Aphid sintió terror puro. Leox apagó sistemas, cortó luces y se escondieron detrás de un asteroide basura. No era perfecto, pero servía. El plan fue una locura hermosa. Soltar combustible, impulsarse sin motores, colarse en órbita. Funcionó. Invisibles. Abordaron la estación sin atacar. En el vacío soltaron los ídolos. Las figuras flotaban. Insecto, ave, reina, anfibio. Los Jedi los atrajeron con la fuerza. Cuando la gravedad volvió, cayeron como un golpe seco. Jungla, calor, humedad. A Maxine los recibió viva. Aphid se separó. Los Jedi sintieron la presión inmediata de la oscuridad. Reese bajó a los túneles. Algo no encajaba. El túnel cambió. Luz azul. Hiperespacio. Reese entendió tarde. No era una celda, era un transporte. Terminó en un planeta pantanoso. Drengir, criaturas botánicas conscientes. Preparó su sable. En la estación, Comac y Orla sintieron lo mismo. Los Drengir emergieron de la jungla. Carne, dijeron. Orla entendió el horror. Aceptar era ser carceleros de monstruos. Negarse era quemar la galaxia. Aphid, en los anillos superiores, descubrió la mugre real, rutas imposibles, cargamentos fantasma. Nen apareció, sonrió, no la mató. A propósito, el mensaje fue claro, los Nile empezaron a moverse. Orla tomó la decisión más dura, usar los ídolos para forzar el sueño de los Drengir, absorbiendo parte de esa oscuridad. El ritual fue violento. En el planeta, Reese escapó herido, no ganó, sobrevivió. Los droides jardineros llegaron cortando todo. Orla y Comac sellaron el círculo. Un destello verde explotó en sus mentes. El sello aguantó. Intentaron huir. Hai apareció con un blaster. Disparos. Caos. Aphid lanzó un detonador térmico. No quería matar, pero quería que sus amigos vivieran. La estación empezó a colapsar. Reese regresó. El sello seguía. Los Nile se retiraron. Nan dejó correr a Reese. Le debía una. Orla no se engañaba ni un segundo. Miró la situación con esa frialdad que solo te queda cuando ya sobreviviste varias veces. No había posiciones ventajosas, no había rutas limpias y milagros, ni uno solo. Los rastreos lo confirmaban. La nave Nile era un monstruo descomunal, una bestia diseñada para aplastar cosas más chicas sin siquiera notarlas. En una pelea espacial, su nave duraría casi nada. La única opción era huir y rezar para que no los vieran. El acceso estaba lleno de puntos ciegos, era peligroso y ni siquiera estaba segura de que todos llegaran vivos. Y para colmo, Aphid no aparecía. ¿Dónde carajo se había metido? Necesitaban tiempo que no tenían. Así que Orla decidió lo único sensato en una situación de mierda monumental: hacer que todo explotara todavía más. Si no podían ganar, al menos armar un quilombo tan grande que los Nile se distrajeran limpiando mientras ellos huían. Y ahí le cayó la ficha. Ya había un caos contenido. Los Drengir, plantas asesinas. A veces contener algo así solo lo vuelve más fuerte. A veces hay que soltarlo y correr como condenado. Orla cruzó el anillo de la cámara de descompresión casi sin creerse que estaban volviendo al mismo infierno del que ya habían salido. Cuando vio un destello blanco entre las columnas metálicas, sintió alivio. Reese estaba vivo, entero, más o menos. Él también se sorprendió de verla. Reese contó que Nan lo había dejado ir. Dice que me debía una. Honor Nile. Suena chiste de mal gusto. Ninguno confió en eso. Los Nile querían usar la estación como base de ataque. La República tendría que borrarla del mapa o perder media región. Y Orla entendió, con un nudo en el estómago,
que para escapar tendrían que liberar otra vez a los Drengir. No había alternativa. Necesitaban una distracción tan grande que incluso esa nave gigante tuviera que intervenir. Rhys tragó saliva. Volver a enfrentarse a esas cosas no estaba en su lista de deseos, pero peor era morir sin intentar nada. Algo más iba mal, algo invisible, y Rhys lo sentía. Comac apareció con más malas noticias. Des había sido enviado al planeta original de los Drengir, herido, interrogado, destrozado. Lo había traído de vuelta, pero necesitaba ayuda urgente para retirar una barrera de la fuerza. Orla ya tenía el sable en la mano. Volver al jardín botánico, al corazón del horror. Rhys entendió lo que significaba y dijo que sí. Mientras tanto, Afi y Leox regresaban a la nave. Afi sentía las manos arder por la savia tóxica y por la bronca. Estaba harta de que la trataran como si fuera a quebrarse. Pensaba en Scobar, en enfrentarlo, más adelante, si sobrevivían. Los pasos Nile resonaban en los pasillos. Orla fue clara. Si no regresaban en 10 minutos, se iban sin ellos. La única forma de escapar era liberar a los Drengir. Afi entendió el plan y lo odió. 2 enemigos en vez de 1, y si se aliaban, nadie tenía respuesta. Improvisación Jedi pura. Orla y Rhys regresaron al jardín. El poder que palpitaba ahí era aterrador, consciente, vivo. Cuando esa barrera cayera, no sería suave, sería brutal. Sincronizaron respiración, intención, fuerza. Tiraron del campo energético. Resistió. Chispas, dolor, parálisis. 2 personas no bastaban. Entonces Orla tomó una decisión impensable. Se arrodilló, levantó un blaster y apuntó al ídolo de la reina Drengir. Profanar la historia Jedi. Disparó. La reacción fue inmediata. Una onda de energía los lanzó por el aire. Los Drengir quedaron libres, aturdidos por segundos. Tiempo suficiente para huir. El jardín se volvió un infierno. Enredaderas vivas, restos de droides, gritos. Detrás, los Drengir cargaban. Delante, los Nile. Por primera vez, Rhys sintió alivio al ver a los Nile. Las plantas no fueron afectadas por el gas. Rieron, atacaron. Caos total. Orla y Rhys aprovecharon, pero la estación estaba siendo invadida. Todo crecía demasiado rápido. Llegaron a la nave. Alivio breve. La cabina estaba cubierta de enredaderas. Estaban atrapados. Comac entendió. Salvar a la tripulación era prioridad absoluta. Pero faltaba alguien. Rhys se había quedado atrás. No por error, por elección. La estación no podía quedarse en manos de nadie. Lanzó las cápsulas hiperespaciales al vacío. El corazón de Maxine quedó inutilizada, pero él quedó atrapado. Afi lo llamó. La nave estaba atada. Rhys entendió que no había fuerza bruta que bastara, solo una locura final. Activó una cámara de descompresión al jardín. El vacío explotó dentro de la estación. Todo fue arrastrado. Nile, Drengir, plantas, fuego. Rhys se aferró a una escalera. Dolor, hielo, tristeza, no miedo. Si moría, al menos había ganado tiempo. La escalera cedió y chocó contra una barrera. La cámara se cerró y el aire volvió. Rhys sobrevivió, otra vez. La nave escapó del sistema hecha mierda. Anaxin quedó atrás, vacía, inútil. Todos estaban vivos, más o menos. Y en ese universo de mierda, eso ya era una victoria. Nadie habló por minutos. Orla apoyó la mano en el hombro de Rhys y asintió. Entre Jedi, eso lo decía todo. Habían cruzado líneas que no se borran. El informe del consejo fue frío, maquillado. Otra vez esconder el horror esperando que el tiempo lo arregle. Afi enfrentó a Scobar y entendió que el gremio ya había elegido bando. Rhys miró el hiperespacio en silencio. Orla se sentó a su lado. No te perdiste, le dijo. Cambiaste. Y muy lejos de ahí, Martian Raw sonrió al ver los reportes incompletos. A Maxine nunca fue el objetivo, solo una prueba. Ahora sabía exactamente cómo reaccionaban los Jedi y qué estaban dispuestos a sacrificar. Y bueno, espero que les haya encantado este video, que les haya entretenido. Nos vemos en un siguiente. Suscríbanse y dejen su like.